Perfecto. Empezamos nuestro seminario. Seminario gratuito en relación a lo que es la electricidad automotriz. Mi nombre es Joaquín Barlanenos, soy chuquisaqueño de Sucre, Bolivia, soy docente de mecánica automotriz y en esta oportunidad queremos ampliar nuestros conocimientos para todas las personas que deseen informarse en relación a lo que es el sistema básico de lo que es la electricidad automotriz. El contenido que vamos a revisar el día de hoy es el tema de lo que es la introducción a la electricidad, instrumentos de medición, los acumuladores, relés, conductores aislantes, el motor de arranque, el alternador, el sistema de encendido y los principios básicos de lo que es la electrónica automotriz. Empezamos con lo que es el tema de la introducción a la electricidad. Los principios básicos de la electricidad nos dicen de que la electricidad hoy en día es una forma de energía que está presente en casi todas las actividades del hombre en una sociedad tan desarrollada que prácticamente todos los instrumentos que nos facilitan el quehacer en la vida diaria, tanto en los hogares como en la industria, funciona básicamente alrededor de lo que es la electricidad. La electricidad es una diferencia de potencial entre dos puntos en un campo eléctrico continuo que depende de la localización de los puntos y no de otra cosa. ¿Qué es el átomo? Podemos decir que la electricidad se encuentra en todas partes, en toda la materia. ¿Qué es el átomo? La materia se subdivide en lo que son las moléculas y las moléculas en los átomos. Los átomos son quienes tienen una carga ya sea positiva o una carga negativa dependiendo de la cantidad de los electrones, de los neutrones o de los protones. Si decimos que la electricidad está en toda la materia, preguntarán y dirán ¿por qué el plástico no tiene energía eléctrica? Porque en su interior los átomos son equilibrados, que quiere decir que la misma cantidad de carga positiva, que son los protones, tiene exactamente la misma cantidad de electrones que son los negativos, y entre positivo y negativo llegan eso a balancear, y esos son los átomos equilibrados. Tema de la corriente eléctrica. La corriente eléctrica se define con lo que es la tensión, el voltaje, la diferencia de potencial, y podemos determinar como si fuera un recipiente lleno de agua, que por su parte inferior va a poder salir cierta cantidad de agua con cierto volumen y con cierto tipo de fuerza. A eso se le llaman las magnitudes eléctricas. ¿Cuáles son las magnitudes eléctricas? Es el voltaje, es el amperaje y es la resistencia que se miden en ohms. La intensidad de la corriente. Se denomina intensidad de la corriente a la cantidad de electrones que circulan por un consumidor. Aquí tenemos un gráfico que nos indica, representando el desagüe de un recipiente, cuál es la intensidad o cuál es la cantidad de agua que está fluyendo en el momento de la salida. El tema de lo que es la resistencia. ¿Qué se llama resistencia? La resistencia se llama la oposición del paso de la corriente. Cuando tenemos una resistencia, la corriente no puede pasar con mucha facilidad de un punto a otro punto, haciendo de que la cantidad de corriente que va a pasar del punto A al punto B como que va a disminuir porque existe algún tipo de resistencia que está llegando a oponer el paso de la corriente. La ley de Ohm. Una de las leyes muy importantes es el tema de la ley de Ohm. La ley de Ohm dice la intensidad de la corriente eléctrica obtenida por un circuito es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia eléctrica del mismo. Es decir, que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia, el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia y la resistencia es igual al voltaje por la intensidad.
Como que fuera esto un poquito medio complicado, pero no te preocupes que aquí te vamos a colaborar. Este triángulo que está acá, que es de la ley de Ohm, en la parte superior hay una V dentilabial que significa voltaje. En la parte inferior está la R de resistencia y al lado está colocado lo que es la I de intensidad. Si yo quisiera saber la fórmula de lo que es voltaje, lo único que tengo que hacer es tapar la letra de voltaje y en la parte inferior me va a quedar resistencia por intensidad. Entonces voy a poder decir, aquí tengo mi fórmula, que el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad. El voltaje es igual a la resistencia por la intensidad. Voltaje igual resistencia por la intensidad. ¿Ok? Eso es en relación a lo que es el voltaje. Ahora, si yo deseo averiguar la fórmula de la resistencia, pues voy aquí a mi triángulo de la ley de Ohm, bloqueo lo que es resistencia y me está quedando voltaje en la parte superior y en la parte inferior me está quedando intensidad. Y aquí tengo, estoy subrayando la fórmula de lo que es la resistencia. Tendré resistencia que es igual al voltaje que está en la parte superior y en la parte inferior colocaré lo que es la resistencia y esa es la fórmula básica para poder encontrar la resistencia de un circuito. Por otra parte, y para terminar este tema de la ley de Ohm, si yo quisiera averiguar el tema de la intensidad, pues bloqueo lo que es la intensidad y la intensidad se va a reflejar lo que es el voltaje por la resistencia. Aquí tengo la intensidad y la intensidad en la parte superior de la intensidad tengo lo que es el voltaje y en la parte inferior tengo lo que es la resistencia y la intensidad será igual al voltaje dividida entre lo que es la resistencia. Vamos con el tema del magnetismo. ¿Qué es el magnetismo? El magnetismo está en todas partes, por si acaso nuestro planeta funciona con magnetismo. La famosa gravedad no es más que magnetismo. Y no nos olvidemos de que nuestro planeta está dividido en dos partes, el hemisferio norte y el hemisferio sur, con una línea imaginaria que pasa justamente por la ciudad de Ecuador, que eso es exactamente la parte que divide de manera imaginaria la línea del Ecuador. Tenemos lo que es el magnetismo. El magnetismo son imanes que tienen dos polaridades, la polaridad norte y la polaridad sur. ¿Qué ocurre cuando dos polaridades exactamente iguales, norte y norte, se juntan? Eso como que se repelen, como que no se llevan bien, como que no son muy compatibles. Lo mismo si ocurre de que quiero unir sur con sur, no voy a poder porque eso se repele. Pero sí, si coloco norte con sur o sur con norte, que son polos opuestos, eso sí se llega a atraer y eso básicamente es lo que es el magnetismo. Veamos este pequeño video, por favor, que se trata de explicar de manera clara cómo funciona. Queremos demostrar cuán eficiente es el sistema del magnetismo. El magnetismo. ¿Listo? Ok. Aquí tengo dos imanes. Son imanes de parlantes. Se atraen y si le doy la vuelta, se repelen. Esto tiene que ver mucho con el tema de la polaridad, el tema de los signos.
¿Ok? El tema de la polaridad es algo muy importante con el tema del magnetismo y de la misma manera en la aplicación de lo que es la corriente eléctrica. ¿Listo? Queremos ahora demostrar el tema de lo que es un electroimán. Aquí tengo una batería que está con un voltaje de 10.6 voltios. Aquí tengo un perno normal, común y corriente, que se le ha hecho varias vueltas de un alambre esmaltado. Y estas vueltas me van a generar un electroimán y un bobinado, un campo magnético en este sector. Y esto se va a convertir en un imán. Conecto los polos, positivo y negativo. Hago la conexión. Y se ha convertido en un electroimán. Desconecto. El electroimán deja de aparecer. Vuelvo a conectar. Y el electroimán nuevamente aparece. Desconecto y desaparece. Vuelvo a conectar y nuevamente esto se convierte en un electroimán. El electromagnetismo dice cuando un conductor rectilíneo por la cual circula una corriente eléctrica se sitúa cerca de lo que es una brújula, esta se desvía en su posición buscando la perpendicularidad al conductor. Si se aumenta la intensidad de la corriente, la brújula toma cada vez posiciones más perpendiculares. Estamos queriendo demostrar que existen dos tipos de magnetismo. Un magnetismo permanente, que son los magnetismos que vienen en los imanes, que los imanes los puedes encontrar en muchas partes, en los parlantes, en los micrófonos, en las unidades de grabación, en los discos duros, los quemadores, los reproductores. Existen diferentes tipos de magnetismo, diferentes tipos de imanes permanentes, los imanes normales, los imanes de neodimio. Los imanes de neodimio son imanes mucho más poderosos que pues nos permiten tener una mayor cantidad de magnetismo. Veamos qué son los electroimanes. Listo, ahora tenemos aquí un electroimán. ¿Qué es un electroimán? Es un bobinado de este cable esmaltado que vienen en diferentes diámetros, que tiene una especie de barniz a su alrededor para que no haga corte, no choque en todo el bobinado. ¿Qué es un electroimán? Este perno, que es un perno blando, no tiene ningún efecto de imán. Pero si yo le aplico una corriente alterna acá, una corriente continua, se ha convertido en un imán. Desconecto y el imán desaparece. Conecto y el imán aparece. Desconecto y el imán se pierde. Nuevamente vuelvo a conectar y el imán aparece y desconecto el cable y el imán desaparece. A esto se le llama un electroimán. Imanes permanentes y bobinados que se convierten en electroimán. Ahí podemos ver como un perno blando que tiene un bobinado de un alambre esmaltado. ¿Qué es un alambre esmaltado? Es un alambre de cobre que tiene en su parte externa un aislante, una especie de barniz que hace de que vuelta a vuelta pues no llega a tener ningún tipo de contacto. Cuando se le da varias vueltas a un perno, a una longitud ferrosa,
pues esa parte ferrosa, el momento en que recibe cierto tipo de corriente continua, pues se va a convertir en un electroimán. Esos son los imanes que se convierten, gracias a la presencia de la corriente, en imanes, y son los electroimanes. Tipos de corriente. Tenemos la corriente continua y la corriente alterna. ¿Qué es una corriente continua? La corriente continua es cuando tenemos dos polaridades, una polaridad positiva y una polaridad negativa, pero de manera constante, de manera continua. No cambian la polaridad para ningún tipo de evento. La corriente alterna sí va a cambiar de positivo a negativo, de negativo a positivo, de positivo a negativo y de negativo a positivo. La corriente que nosotros tenemos en nuestra casa domiciliaria es una corriente alterna. Acá en Bolivia utilizamos 220 voltios de corriente alterna y de 60 Hz. ¿Qué significa 60 Hz? Que 60 veces ha cambiado la polaridad de positivo a negativo y de negativo a positivo. 60 veces en un solo segundo. A eso se le llama lo que es una corriente alterna. Permítame, por favor, hacerles una especie de obsequio por ser la primera vez que estamos lanzando este tipo de seminario. Quiero brindarles de manera gratuita un bono que se refiera a lo que son 35 manuales en relación a lo que es electricidad y electrónica automotriz. ¿Ok? Esta información, que es una información importante, no es que es un tesoro, pero sí te puede ayudar y te puede colaborar a ti que estás inmerso en el mundo de lo que es los sistemas eléctricos y electrónicos de los vehículos a combustión interna. Para que puedas recoger el tema del bono, lo único que tienes que hacer es ingresar para el WhatsApp y ahí se te va a poder descargar el tema de los manuales. Continuamos. Estamos en lo que son los instrumentos de medición. ¿Qué son los instrumentos de medición? Los instrumentos de medición para el tema de la electricidad son instrumentos que se encargan de medir las magnitudes eléctricas. ¿Qué es una magnitud? Magnitud es todo lo que se puede medir. Magnitudes eléctricas, tenemos el voltaje, tenemos la corriente o la intensidad y tenemos la resistencia, que es el paso, la oposición al paso de la corriente. Para eso se utiliza lo que son los multímetros o el famoso multitester. Existen varios tipos de multitester, los multitester analógicos y los multitesters digitales. Los multitesters analógicos son aquellos multitester un poquito antiguos que funcionaban con una aguja, que han funcionado muy bien durante mucho tiempo y todavía siguen funcionando. Y los testers, los digitales, pues son aquellos que tienen los números de manera digital en la pantalla y existen de diferentes formas, de diferentes tamaños y diferentes precios. Hay multímetros básicos para trabajos muy esenciales, para trabajos domiciliarios, pero como también hay multitester profesionales, ya sea para la rama eléctrica o para la parte automotriz, que son los multitesters que se dedican para las personas que hacen un trabajo mucho más minucioso. Y por ende los precios de este tipo de tester pues va a variar de acuerdo al tipo de herramienta que tú estás necesitando. Compartamos este video. Tester, ¿ok? Aprendamos cómo se maneja, cuáles son las funciones y para qué nos puede servir un multitester. Este es uno de los multitesters más normales, comunes y corrientes, es de la línea Trooper. Existen muchos multímetros, muchos multitesters de diferentes marcas, de diferentes precios, desde los más baratos hasta los más caros. Dependiendo cuáles son las necesidades que tú tienes, pues vas a poder comprar el tester que tú necesitas. El tester, para empezar, por acá por favor, nos va a brindar diferentes opciones. Tenemos aquí dos clavijas que están identificadas de dos colores completamente distintos, el color rojo y el color negro. En el color
negro, que siempre se caracteriza por poder medir la parte negativa, y el rojo por poder medir la carga positiva. Siempre en los testes hay una parte que identifica el color, por si la persona como que no entiende mucho, para poder colocar la clavija en la parte que le corresponde. Si no existiera el color, hay una parte donde te indica que dice la letra COM, que es el común, que el COM siempre tiene que estar instalada la clavija negativa. Y las otras dos posiciones para las positivas, dependiendo de cuál es el trabajo que tú vas a realizar. Aquí podemos medir voltaje, podemos medir resistencia y podemos medir miliamperios. Y en este otro lado, tan solo vas a poder medir amperaje con una capacidad máxima de 10 amperios, porque más de 10 amperios el tester no va a aguantar y se va a dañar. Ahora pasamos a ver el tema de lo que es el ohmio. Para poder medir el tema de la resistencia, la unidad de medida es el ohm. Tienes que colocar en las clavijas respectivas, no interesa la polaridad, para poder determinar el tema de la resistencia. Y la resistencia ya sabemos que es la oposición al paso de la corriente. Para poder medir el tema del amperaje. El tema del amperaje, para los amperios hay que tener mucho cuidado con el manejo del tester, porque el tester se puede dañar dependiendo de la capacidad que tenga el tester. La medición del amperaje siempre se realiza en una conexión en serie. Ojo, conexión en serie para poder ver y controlar el consumo de la corriente que se llega a emitir en amperios. Vamos con el probador de la batería y un densímetro. El sistema eléctrico de un vehículo básicamente está compuesto por una batería, que la batería es un acumulador de energía eléctrica. Es un acumulador de energía eléctrica, un acumulador de energía eléctrica química, que tiene dos polaridades, una positiva y una negativa. Por eso es que decimos de que la corriente eléctrica es una diferencia de potencial entre el positivo y el negativo. Esa es la diferencia de potencial, que a eso se le llama electricidad. Las baterías tienen diferentes amperajes, normalmente en su mayoría todas casi son de 12 voltios, y sí tienen un tiempo determinado de vida, dependiendo del uso, dependiendo de la calidad de la batería y dependiendo del mantenimiento que se realiza, te va a poder durar una batería mucho más tiempo o un tiempo mucho más limitado. Y tienes que tener cuidado con el tema de su mantenimiento para que el tiempo de vida útil sea mucho más prolongado. Veamos este video, por favor. Familia Sesma, quiero en esta oportunidad poderte brindar este video tutorial que espero que sea de provecho para ti, para todos tus amigos. Vamos a hablar sobre el tema de lo que es el mantenimiento tiene sus 6 respectivas setas. ¿Ok? Acompáñanos. Bueno, explicarte que primero aquí tenemos una batería, que es una batería húmeda que tiene sus placas positivas y negativas, y dentro de las placas positivas y negativas existen unos separadores. Al mismo tiempo existe un ácido aquí en la parte interna, que es mezcla del ácido sulfúrico con agua destilada, y eso es el electrolito. Se tiene que mezclar en cierto porcentaje, y para poder ver si es que la densidad del agua destilada mezclada con el ácido sulfúrico es la ideal, se utiliza un densímetro.
Aquí en el densímetro tenemos una parte que es de color rojo, una parte de color blanco y una parte de color verde. La parte de color rojo que dice recarga, la parte blanca que significa justo y después good que significa que está bien. Vamos probando la primera. Muy poco, significa que necesita mucha recarga. Vamos con la segunda celda. Esta como que está mejor que la anterior. Voy con la tercera. Esta también le falta, como que es la que está medio maluca. También le falta carga. Vamos con la siguiente. Esta como que tiene alguito. Y por último, la celda número 6, que como que tiene algo, pero todas están en el punto de recarga, que es el que está pintado de color rojo, por ende significa de que el electrolito no está en muy buenas condiciones. Vamos a hacer una medida utilizando un tester para poder ver y verificar cuánto es el voltaje que tiene. Coloco el tester en corriente continua, el positivo, el negativo, y me está marcando 12 voltios. Caramba, qué extraño, o sea, la batería marca 12 voltios, pero sin embargo el densímetro nos dice que como que le falta recarga. Por eso queremos explicar cuál es el problema o cuáles son los inconvenientes. Está marcando los 12 voltios que debería marcar y significa que como que teóricamente la batería está en buenas condiciones. Aquí tenemos un probador de batería. Es un probador de batería de los antiguos, muy eficiente. Coloco el negativo, coloco el positivo y aquí puedo comprobar que tengo un voltaje de 12 voltios. ¿Sí? Como que está perfecto. ¿Ok? Aquí en la parte inferior hay un botón. Este botón simula un arranque. ¿Qué es simular un arranque? Simula de que le está exigiendo a la batería como si el conductor estuviera dando arranque a la máquina. Le vamos a dar por 10 segundos y vamos a ver dónde va la posición de la aguja. Wow, se baja hasta 2 voltios. ¿Ok? Volvemos a intentar. Le damos el simulador y baja hasta menos de 2 voltios. Si en caso bajara tan solo hasta esta posición, donde está la línea de color amarillo, como que eso es aceptable, significa que está aceptable. Y la parte roja significa que esto ya pues está malo y tiene que ser sustituida la batería. ¿Ok? Estas son las pruebas en una batería que está en desuso y vamos a comparar con una batería que está en buenas condiciones. Aquí tenemos otro probador de baterías que es un probador más moderno, es electrónico. Estoy haciendo la conexión positivo y negativo. Este es el sistema. Dice que la batería para un tester de 12 voltios está con 12.08. Ingreso, me pide que seleccione el idioma, en este caso español. La carga fuera del vehículo o dentro del vehículo. Como esto está fuera del vehículo, coloco fuera del vehículo. Antes de cargar, voy a colocar que es con placas, porque esta es una batería de placas. Y está empezando a hacer el diagnóstico y su comprobación. Está haciendo su comprobación y su diagnóstico y dice de que la batería está con 11.76 voltios, que pueden llegar a 60 amperes, pero de que necesita
recargar la batería para que la batería pueda estar nuevamente en condiciones. ¿Ok? Le colocamos escape y vamos a intentar con otro tipo de batería, español, fuera del vehículo. Antes de cargar, vamos a utilizar la de corriente continua, que es muy similar. Hacemos la comprobación. Y en la comprobación nos sale exactamente los mismos valores, el tema de la carga, pero de que de preferencia tiene que ser sustituida la batería. ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer es colocar la batería en carga por un tiempo para ver cuáles son las condiciones de trabajo y si es que esto mejora. Aquí tengo un cargador de batería que yo me hice hace mucho tiempo atrás, que no es nada difícil. Si deseas aprender cómo se hace un cargador, haz tu solicitud y te vamos a poder complacer. Enciendo y ahí me está marcando el amperaje, con cuánto de amperaje me está cargando la batería. Voy a aprovechar el multitester para poder definir con exactitud cuánto es el voltaje. Y estamos viendo de que el voltaje está subiendo, está en 13 voltios. ¿Ok? Y es porque está recibiendo un tipo de carga lenta a través del cargador. Ahora yo deseo poder verificar cuánto es el amperaje acá. Y para verificar el amperaje, estoy cambiando las clavijas y estoy colocando en la unidad respectiva y me marca que tengo una carga de 1.02 amperes, que es una carga lenta. Y con esto tiene que cargar varias horas y después de que estemos unas 6-8 horas de carga vamos a poder volver a verificar. Listo. Hemos podido aprovechar el tema del manejo del multitester para poder medir el amperaje, para poder medir el voltaje, para ver cuáles son los tipos de controles que tenemos que hacer en una batería, con el tema inclusive de un probador de batería, un probador electrónico y un probador de batería analógico. Y después utilizando lo que es el densímetro para poder determinar cuáles son los valores que existen entre lo que es el ácido sulfúrico y lo que es el tema del agua oxigenada. Acumuladores. Los acumuladores básicamente es el tema de la batería del automóvil, que como ya habíamos explicado anteriormente, existen baterías de diferentes precios, de diferentes amperajes, de diferentes características y de diferentes tiempos de vida útil. Y de acuerdo a los valores que tú puedes marcar en una batería, de acuerdo al cuadro que te estoy pudiendo compartir en pantalla, vas a poder obtener de acuerdo a un 25, 50, 75% o 100% de carga, dependiendo del tipo de voltaje que tú puedas medir utilizando un voltímetro en la batería. Si una batería te marca 11 voltios, es una batería que su carga pues es bastante baja, un 25% cuando te marca 12 voltios, 12.2 voltios cuando estás con un 50% de carga, 14.2 con un 75% y 12.6 voltios con un 100% de carga de batería. Las cargas de las baterías, mientras más lenta es la carga de la batería que tú vas a colocar a un acumulador, a una batería, esta batería pues va a tener mayor tiempo de capacidad de captar toda esa energía que se le está acumulando. No nos olvidemos que cuando nosotros compramos un celular nuevo, la primera recomendación que tenemos de parte de la persona o de la empresa que nos vende el celular, dice conecte el celular, ponga a cargar y por lo menos cargue 8 horas. Es exactamente lo mismo, porque un celular lo que utiliza es un acumulador de energía, que es una batería, pero es una batería de litio.
Vamos con el tema de los relés o los relevadores. ¿Qué es un relé? Dice, el relé es un instrumento accionado eléctricamente para poder aislar un circuito eléctrico de otro. Los relés, por si acaso, vienen de diferentes tamaños, de diferentes formas, de diferentes conexiones. Los más comunes son de 4 pines o de 5 pines y nos sirven para hacer una serie de conexiones dentro de lo que es el vehículo en circuitos que tienen un alto consumo de corriente, un alto consumo de amperaje. Los relevadores que están en las bombas de gasolina, en el circuito del motor de arranque, en el circuito de los limpiaparabrisas, en los circuitos de los vidrios para poder subir y para poder bajar, el tema de los faroles, los que iluminan los faroles, las partes delanteras, incluyendo las luces direccionales para ir hacia la derecha o para ir hacia la izquierda. Vamos con el tema de lo que son los conductores y los que son los aislantes. ¿Qué es un conductor de energía eléctrica? Todos los metales, sin excepción alguna, son conductores de energía eléctrica. Son conductores de energía eléctrica todos aquellos metales, pero hay metales que son muy buenos conductores de energía eléctrica porque ofrecen una resistencia muy pequeña al paso de la corriente. Haciendo una recapitulación de qué es la resistencia. La resistencia es la oposición al paso de la corriente. Mientras más resistencia tengo, pues menos corriente va a poder pasar porque la resistencia se está ocupando de impedir el paso o el flujo de corriente de manera rápida. Por eso es que los conductores de energía eléctrica son todos los metales, pero no todos los metales son muy buenos conductores. ¿Por qué? Porque hay otros conductores de energía eléctrica que tienen mucha resistencia y para eso no sirven como conductores de energía eléctrica. Los materiales que se llegan a ocupar, lo que es el aluminio, el plomo y básicamente lo que es el cobre. El oro, por si acaso, es un excelente conductor de energía eléctrica, pero el tema de los costos para fabricar serían demasiado caros. El tema de los aislantes, ¿qué son los aislantes? Son protectores que van alrededor de un conductor de energía eléctrica para que no se lleguen a escapar todos aquellos átomos que están viajando por la parte externa. Los aislantes nos permiten tener un mejor flujo y nos permiten pues colocar en mejores condiciones y el mejor sistema de viaje para lo que es la energía eléctrica. Vamos empezando lo que es el motor de arranque. ¿Qué es el motor de arranque? El motor de arranque es un sistema de arranque que tiene un vehículo, un motor de combustión interna, no interesa el tipo de combustible, ya sea de gas, de gasolina o de diésel, que necesita la presencia de un motor eléctrico para que este motor de combustión interna pueda empezar a funcionar por sí solo. Antiguamente no se tenía el tema del sistema de arranque y era con una famosa manija, que había que darle manija al vehículo para que el motor empiece a funcionar y pueda pues funcionar de manera autónoma sin necesidad ya de presencia de la manija o del motor de arranque. Es por eso que el uso del motor de arranque es tan solo para que empiece a funcionar y se le da arranque por unos cuantos segundos para que el motor de combustión interna funcione de manera autónoma. ¿Cómo funciona un motor eléctrico? Por favor, mucha atención con este video. Aquí tenemos un pequeño inducido que es de una bomba vieja de gasolina que la he desarmado para poder demostrar cómo funciona y cuán eficiente e indispensable es la presencia de la polaridad del magnetismo. Estoy pintando con un corrector de color blanco para que se pueda ver y observar con nitidez el giro que le provoca el momento cuando empieza a funcionar. Esto no tiene nada de especial, es un inducido normal, común y corriente.
que lo estoy instalando aquí sobre estas dos llaves. En cuestiones de tiempo me gustaba hacer una maqueta, pero la idea es demostrar cómo funciona. Aquí tenemos un imán bastante grande, fuerte y muy poderoso, ¿ok? Sirven estos imanes que se obtienen de los parlantes, también pueden servir los imanes de neodimio, que eso es mucho mejor. Estoy colocando el imán en esta parte de aquí, en la parte inferior, aquí, ¿listo? Y lo único que vamos a hacer es colocarle corriente 12 voltios en la parte del colector para ver cómo funciona. Aquí tenemos 12 voltios, vamos a medir, para quitar todo este desorden, como que nos apremia el tiempo. Ahí estamos con 12.18 voltios de corriente continua, que es de una batería. ¿Listo? Aquí, por favor, colocamos esto aquí. Y esto empieza a girar. ¿Ok? No sé si se nota el acercamiento. Si cambiamos la polaridad, por lógica de que va a girar en el sentido contrario. Ok, gracias a la presencia de la corriente y gracias al magnetismo. ¿Qué pasa si yo saco el imán? No pasa absolutamente nada. Colocamos el imán. Y se produce el movimiento gracias a la presencia del magnetismo. ¿Listo? Gracias. Hemos querido con este pequeño video que acabamos de ver el tema de cómo funcionan todos los motores eléctricos en general. Motor de arranque, el motor eléctrico de un ventilador, el motor eléctrico del limpiaparabrisas, cualquier tipo de motor. El funcionamiento de un motor eléctrico es gracias a la presencia del magnetismo. Por eso es que este seminario en la parte inicial como que hemos querido remachar y hemos querido que quede claro en la mente de cada uno de los participantes de este prestigioso seminario, que nos sentimos muy favorecidos por la presencia de tanta persona que viene. Queremos explicar de que todos los motores eléctricos funcionan bajo el mismo principio de magnetismo. Nos olvidemos que las polaridades, que son norte y sur, como que se unen, y las mismas polaridades, norte con norte, se repelen, sur con sur se repelen. Al repeler, ¿qué es lo que está existiendo? Como que se va empujando y resulta de que el inducido es quien empieza a tomar giro de manera automática. ¿Por qué? Porque está existiendo un cambio en las polaridades de lo que es el magnetismo. Vamos con la estructura de un motor de arranque. En la diapositiva puedes ver toda la estructura de un motor de arranque. Aquí en la estructura podemos verificar la parte del inducido, que es esta la parte central, que es lo que acabamos de ver en ese pequeño video, en la primera parte. Lo que es el famoso chanchito, que no es un chanchito, es un electroimán, es un conmutador del motor de arranque.
el Bendix, que es el engranaje que se encarga de acoplar el Bendix con el volante de inercia para que empiece a funcionar. Tenemos un sistema de horquilla, que la horquilla es quien se encarga de acoplar al Bendix para que se desplace y vaya contra el motor de arranque. Mientras que en la parte del electroimán, pues se produce un electroimán, haciendo de que exista un paso de corriente desde el punto número 30 para que salga por el número 45 hacia el motor de arranque. Como que está un poquito medio enredado, pero que no te preocupes, que enseguida todo esto vamos a aclarar y vamos a permitir de que salgas feliz y satisfecho de este seminario que estamos otorgando de manera gratuita a todos ustedes. Vamos con este videíto del motor de arranque. Prueba de motor de arranque, si el motor de arranque está bien o está mal. Aquí tengo dos motores de arranque, uno que está defectuoso y el otro que está en buenas condiciones. Este es el que está defectuoso. Para empezar, tengo un cable negativo que está instalado, que es masa, tierra, que está instalado aquí en la prensa, en la parte inferior de la prensa. Y este otro cable que tiene corriente positiva. ¿Ok? El cable positivo se conecta en este sector de aquí del famoso chanchito, que su nombre no es chanchito, es un electroimán, es un interruptor. Hago la conexión, no sé si se puede observar, hay una pequeña chispa y un pequeño ruidito. Voy a hacer un acercamiento para que se pueda ver con un poquito más de claridad. Hay unas pequeñas chispitas, no sé si se logra apreciar, a ver. Ahora sí, ¿ok? Eso significa de que en alguna parte de este motor de arranque existe alguna irregularidad, porque ese tipo de chispa no tiene que existir en el momento en que yo estoy haciendo esa conexión, que es una conexión normal. Ahora vamos a verificar este otro. Pues este otro no tiene ningún tipo de chispa, no hay ningún tipo de ruido, que significa de que este otro arranque pues está en buenas condiciones. Vamos a desarmar los dos arranques, vamos a encontrar las fallas, vamos a encontrar los defectos y vamos a corregir los problemas durante este seminario de lo que es sistema de arranque. Hemos podido ver esos dos arranques, uno que funciona de manera normal y otro que tiene cierto tipo de defectos. Quería hacer esa comprobación antes de desarmar para poder demostrar con claridad cuáles son las fallas y cuáles son los defectos y el tipo de corrección que se tiene que hacer para poder colocar un motor de arranque en óptimas condiciones. Vamos con este video que nos va a permitir poder observar cuáles son las partes internas que tiene un motor de arranque. Sin antes recalcar de que ese cable que han visto con el cual se estaba haciendo la prueba es un cable bastante grueso. ¿Por qué un cable bastante grueso? Porque un cable mientras más grueso va a poder permitir mayor cantidad de flujo de lo que son los electrones y no va a tener mucha resistencia. Nuevamente aclaramos el tema de la resistencia. La resistencia, la oposición al paso de la corriente. Mientras más delgado el cable y mientras más largo, más resistencia voy a tener. Nosotros tenemos en nuestras casas los famosos focos, que son dos conexiones y en la parte de la conexión existe un alambrito muy delgadito que está enrollado. Ese alambrito que está enrollado entre una polaridad y otra polaridad es un cable que tiene muchísima resistencia. Al existir tanta resistencia hace de que exista una fricción tremenda de la parte de lo que es la corriente, que existe una temperatura muy elevada y eso se pone al rojo vivo.
¿Por qué no se quema? Porque ese foco está encapsulado, está vaciado al vacío y permite de que esa resistencia pueda tener cierto tiempo de vida. Por eso decimos de que la resistencia es la oposición al paso de la corriente y nosotros no necesitamos mucha resistencia para que pueda funcionar un motor de arranque. Las partes internas de un motor de arranque. Este es el motor de arranque que estaba defectuoso y este es el motor de arranque que está funcionando en buenas condiciones. Los campos electromagnéticos, este de acá, junto con el tema de sus escobillas y de sus carbones. Lo mismo, los campos magnéticos con sus 4 escobillas, los chanchitos o los interruptores, los 2 inducidos, el sistema del Bendix, incluyendo un sistema de desmultiplicación de giro que vamos a explicar para qué sirve, el tema de las horquillas, y para finalizar el tema de la carcasa de los motores de arranque. Explicamos parte por parte cuáles son los controles que tenemos que hacer y en qué condiciones tiene que estar el motor de arranque para que pueda trabajar. ¿Ok? Las partes del motor de arranque. Vamos a primero analizar el tema de las bobinas inductoras para después ver el tema de lo que es el rotor o el inducido. ¿Qué es el rotor o el inducido? El rotor o el inducido es ese rotor que se encuentra en la parte central del motor de arranque y es el cual empieza a girar. ¿Por qué empieza a girar? Porque existe un magnetismo. Ese cable esmaltado va como que cambiando de polaridad de positivo a negativo y de negativo a positivo en milésimas de segundo, haciendo de que las bobinas que están abrazando a ese rotor inductivo pueda permitir de que el rotor empiece a girar y pueda tener cierto tipo de movimiento. Veamos qué tipo de control tenemos que hacer en lo que es el rotor y el tema de las bobinas. Vamos a hacer la verificación de los campos magnéticos. ¿Ok? El tester está instalado para medir la continuidad y la resistencia. Cuando hago contactos se escucha un pip, que significa que existe continuidad. En este caso, el positivo, estoy haciendo contacto con tierra, con masa, no hay ningún tipo de contacto con las bobinas. Entre las bobinas sí existe, significa que eso está bien, pero con masa no hay ningún tipo de contacto. Verificaremos este otro, el positivo. Ok, existe un contacto con masa, significa que aquí existe algún bobinado que está en malas condiciones y que por ende eso me está impidiendo de que este motor de arranque pueda funcionar en perfectas condiciones. Este bobinado está mal, el electroimán como que ha tenido un cortocircuito ahí dentro. Otra manera de poder probar, hay que tener mucho cuidado con esto, está instalado aquí un foco de 220 voltios y uniendo estas puntas el foco se va a llegar a prender. Uno las puntas y el foco tiene que quedar prendido. Ok. Verificamos. No hay ningún tipo de contacto entre las bobinas, sí. Eso está bien. Vamos con este otro. Vamos a hacer exactamente lo mismo.
hay contacto con masa, que eso está mal. Y entre las bobinas también se supone que eso está bien. Pero aquí existe un cortocircuito en los electroimanes, que significa de que esto se tiene que sustituir. Vamos a probar los inducidos. Este es el inducido del motor de arranque que tenía defectos, pero ya sabemos que una de las fallas que tiene es el sistema de los imanes. Acá, esto hago con tierra, se prende, significa que está bien, no hay mayor inconveniente, eso es normal, pero sí no tiene que haber contacto aquí con el colector. Perfecto, hago girar. No hay contacto, hago girar un poco más, tampoco hay contacto. Este inducido no tiene mayor inconveniente. Vamos con el otro inducido para que se pueda apreciar. Listo. Entre el inducido y la masa, nada, nada, nada. Perfecto. Entre las masas, sí, pero entre la masa y el colector no tiene que existir cortocircuito en ninguna parte. Hago girar. Perfecto. Hago girar. Perfecto. Doy la vuelta completa y me indica de que este inducido está en perfectas condiciones. ¿Ok? Acabamos de probar, de hacer los ensayos correspondientes en lo que es el inducido y lo que son los campos magnéticos. Ahora vamos a ensayar cómo funciona un campo magnético. Vamos con este video. El funcionamiento básico de un motor de arranque. El Aquí funcionamiento tengo un básico inducido de un motor que de hemos arranque. mostrado Por favor. al principio el funcionamiento en relación a lo que es el magnetismo, colocado en esta pequeña maqueta. Este inducido es exactamente lo mismo que tengo aquí en un motor de arranque. Esto es sacado de una bomba de gasolina. Y aquí tengo los imanes que se han sacado de unos parlantes que están en desuso. Los colocamos los imanes en esta parte de acá para demostrar el funcionamiento y le vamos a aplicar una corriente de batería de 12 voltios. Ahí está en el tester, nos marca 12.3 y vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Le coloco aquí en el inducido y empieza a girar el inducido. Gracias a la presencia de una corriente de 12 voltios y la presencia inevitable de lo que es el magnetismo. Saco el magnetismo a un lado, hago nuevamente la conexión y tan solo me genera una chispa, pero no existe ningún tipo de movimiento. Coloco el magnetismo y empieza esto a girar. ¿Qué es lo que queremos demostrar? Que un motor funciona gracias a la presencia de un magnetismo. Existen estos imanes que son imanes permanentes. Hay motores de arranque que funcionan con imanes permanentes. Los imanes, en este caso, son los que están ubicados en este sector de acá, en esta parte. En este caso tenemos 4. ¿Ok? Pero no son imanes permanentes. ¿Por qué no son imanes permanentes? Porque tienen un bobinado. Tienen un bobinado. ¿Para qué sirve ese bobinado? El bobinado los convierte en un electroimán. ¿Qué es un electroimán? Aquí tengo un perno.
Listo. Ahora tenemos aquí un electroimán. ¿Qué es un electroimán? Es un bobinado de este cable esmaltado que vienen en diferentes diámetros, que tiene una especie de barniz a su alrededor para que no haga corte, no choque en todo el bobinado. ¿Qué es un electroimán? Este perno, que es un perno blando, no tiene ningún efecto de imán. Pero si yo le aplico una corriente alterna acá, una corriente continua, se ha convertido en un imán. Desconecto y el imán desaparece. Conecto y el imán aparece. Desconecto y el imán se pierde. Nuevamente vuelvo a conectar y el imán aparece y desconecto el cable y el imán desaparece. A esto se le llama un electroimán. Imanes permanentes y bobinados que se convierten en electroimán. Permítame que sea tan insistente con el tema de lo que es el magnetismo. Ya sabemos y está entrando en nuestra cabeza de que un motor funciona gracias a la presencia de un magnetismo. El magnetismo podemos encontrar en imanes permanentes, que todo el tiempo son imanes, y también podemos encontrar en otros componentes que tienen cierto tipo de bobinado que se convierten en electroimán. Un electroimán es un dispositivo que gracias al paso de la corriente por un bobinado se ha convertido en un imán. Un imán gracias al paso de la corriente por un determinado tiempo mientras fluya la corriente. En el momento en que se corta el paso de la corriente, pues el electroimán va a desaparecer. Veamos cómo funciona un electroimán en el interior de un motor de arranque. Listo, vamos a ensayar cómo funciona el electroimán. Ya hicimos la demostración correspondiente hace unos instantes, pero voy a colocar estas tuercas en la parte superior. Acá no ocurre nada, pero voy a colocar el voltaje correspondiente y como se fijan, ha existido un electroimán. Desconecto y desaparece el electroimán. Voy a trabajar con una sola. Aquí no hay absolutamente nada. ¿Sí? Ok. Voy a conectar. Se prendió. Funciona el electroimán. Suelto, desconecto y se cae. Nuevamente, coloco. No hay absolutamente nada. Voy a conectar. Se funciona el electroimán. Desconecto y la tuerca deja de ser atraída por el imán. Nuevamente, no hay nada, conecto la corriente, funciona el electroimán, desconecto y se cae. Así es como funciona un electroimán en el interior. Espero que haya quedado completamente claro el tema del electroimán, que son los campos que tienen un bobinado y que gracias al paso de la corriente se convierten en imanes, electroimanes, para que el motor de arranque empiece a funcionar, ya que en la parte interna tiene un inducido. Ahora vamos con el tema de lo que es el impulsor o el Bendix, que se encarga de acoplar el giro del inducido, del motor de arranque, hacia lo que es el sistema de acople al volante de inercia y lo que es el funcionamiento del solenoide, llamado también el automático, el interruptor, que en realidad es un electroimán. Vamos a explicar cómo funciona este interruptor electromagnético. Tengo las dos conexiones, los dos pernos. Por este perno de acá ingresa la corriente que viene directamente de la batería.
y por aquí sale. Aquí existe un electroimán. Ya sabemos cómo funciona un electroimán y cuáles son las características. Ingresa una corriente positiva el momento en que damos contacto desde la chapa, hace negativo, esto se convierte en un electroimán. Al convertirse en un electroimán, esta placa que está ubicada en este sector, que es de un material muy bueno como conductor de electricidad, que es de cobre, se acopla a este ingreso de aquí de corriente. El momento en que se acopla, lo que va a permitir es el paso de la corriente desde la batería a este sector, va a tener su salida por este lado. ¿Hacia dónde? Hacia el tema del inducido, hacia lo que es el motor de arranque, que ya hemos explicado cómo funciona el tema de los campos, incluyendo el tema de lo que es el inducido. Ingresa la corriente por este sector a este motor de arranque. Tenemos que controlar el tema de las bobinas, cuánto es marca de resistencia. ¿Qué es la resistencia? La oposición al paso de la corriente. Estoy en ohms, voy a hacer la verificación correspondiente entre el inicio y el final de esta bobina. Y me marca 1.6 ohms. Voy a verificar la segunda bobina y me marca 2.2. Ok. Hago la comparación con la otra y tenemos que obtener los mismos valores porque ese está en perfectas condiciones. Me marca 1.7 y la otra me marca 0.5. Significa que esta bobina del motor de arranque que estaba defectuoso, como que tiene cierto tipo de problemas y tiene que ser sustituido por un interruptor nuevo o por un chanchito nuevo. Otra de las pruebas es que cuando esto se acopla por efectos del electroimán, la corriente que ingresa por acá tiene que salir por este otro sector. Ahora vamos a ver la verificación de lo que es el sistema de la horquilla, incluyendo el tema de lo que es la carcasa. Trabajo del Bendix. Este es el Bendix que se acopla al motor de arranque a través de una horquilla. Esta es la horquilla encargada de empujar hacia el volante de inercia, hacia la cercha, para que el motor empiece a funcionar. Desacopla y acopla. El momento en que aparece el campo magnético en este sector, aparte de que envía la corriente positiva de la batería hacia el motor de arranque, el segundo efecto secundario es que hace que esta horquilla se acople hacia el motor de arranque, hacia el Bendix, hacia el volante de inercia, para que el motor empiece a funcionar. Esa es la función que tiene el Bendix. ¿Qué ocurriría si por alguna circunstancia el motor ya está funcionando, pero el arranque continúa conectado? Porque el conductor le sigue dando arranque o porque la chapa se ha quedado prendida, resulta de que el motor va a empezar a girar de manera rápida y el motor de arranque se va a destrozar. Para eso este Bendix, el diseño que tiene es un sistema de protección. ¿Cómo funciona el sistema de protección? Que cuando empieza a girar para el motor de arranque, gira sin ningún problema, enviando el giro del inducido hacia el volante de inercia.
Pero cuando el volante de inercia empieza a empujar al motor de arranque para que el motor de arranque no se dañe, empieza a patinar este Bendix protegiendo al motor de arranque. Trabajo normal, y cuando el motor de arranque se ha quedado prendido y el motor ya está funcionando, vamos con el tema de la prueba de nuestro motor de arranque. Ya habíamos visto y verificado cuáles eran los defectos. Los defectos que hemos podido encontrar era en el campo magnético, que una de las bobinas electromagnéticas estaban en cortocircuito y por ende existía esa pequeña chispa que había el momento en que estábamos haciendo las pruebas necesarias. Y la segunda falla que hemos encontrado era pues en el electroimán, en el famoso chanchito, que también tenía dificultades con la bobina de trabajo. Una vez realizado todos los controles, se han armado los motores de arranque y lo que quiero mostrar es la prueba del arranque que dura unos cuantos segundos. Hacemos la prueba del motor de arranque. Perfecto. Caballeros, ya llegando a la parte final de nuestro seminario en relación a lo que es la parte eléctrica en relación al motor de arranque, aquí hay un videíto que resume de manera importante. Quisiera que por favor tomen atención en relación a este video que nos explica de manera clara y concisa, haciendo un resumen de lo que hemos aprendido en relación al motor de arranque. Por favor. Para hacer una recapitulación de cómo funciona un motor de arranque, es que aquí he puesto en esta nuestra maquetita los dos cables de acá que simulan los carbones, uno de este lado y otro al otro lado. Voy a verificar cuánto de corriente le vamos a colocar. Tenemos un voltaje de 12 voltios. Estos 12 voltios es lo que vamos a introducir aquí al interior de este inducido para ver cómo se comporta. Estoy colocando acá y acerco el imán. Y podemos observar que empieza a girar. Saco el imán y desaparece. Voy a utilizar un solo imán. Con un solo imán funciona, aunque un poquito lento, pero funciona. ¿Qué pasa si coloco más imanes y el magnetismo es mayor? Por ende las revoluciones van a aumentar. ¿Perfecto? Ok, listo. Ahora voy a colocar aquí un electroimán, que ya sabemos cómo funciona el electroimán. Lo mismo, funciona con el electroimán. Voy a desconectar el electroimán y funciona. Desconecto el electroimán y deja de funcionar. No importa cuál de los magnetismos esté presente. Un imán permanente girando hacia un lado, girando hacia el otro, para que pueda funcionar nuestro motor de arranque. ¿Qué es lo que queremos concluir con este pequeño video? El magnetismo, el electromagnetismo que se genera en el interior de estos campos magnéticos es el magnetismo que está en la parte externa, pero es un electroimán, aquí. ¿Para qué sirve? Sirve para que pueda
girar en su interior. ¿Qué cosa? El inducido. Esto que está acá. Sin la presencia del electroimán, este inducido que tiene su propio bobinado, que convierte estas bobinas en positivo y negativo, positivo y negativo, positivo y negativo, a través de este cable esmantado, no va a poder funcionar nuestro motor de arranque. Porque en los motores de arranque se utiliza un cable bastante grueso, porque el consumo de corriente es bastante. El amperaje que consume y que viene a nuestro dispositivo es un cable bastante grueso. Todos estos cables y en su interior tienen un puente que permite el paso de la corriente con bastante amperaje y es mucho más grueso los cables que están normalmente instalados en el vehículo. ¿Ok? Gracias. Aquí tengo una pequeña imagen sacada del internet, no es trabajo mío por si acaso, de cómo funciona el motor de arranque. Aquí podemos ver la chapa de contacto, el momento en que se da el motor de arranque. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre un magnetismo en la parte superior. Permítame que voy a anotar este tema. Y con esto creo que ya la información está extremadamente clara. Voy a utilizar un color blanco, que me parece que es lo mejor. Aquí tengo un bobinado. Este bobinado es un electroimán. ¿Qué pasa cuando yo recibo corriente desde la chapa de contacto? ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que este electroimán hace de que esta parte, este pistón de aquí, vaya hacia la parte trasera, en nuestro caso hacia la parte de la izquierda, permitiendo de que el flujo de corriente que viene de la batería, el positivo, hace contacto con esta plaqueta y después baja al inducido y a los campos magnéticos, a los electroimanes que están en la parte inferior del motor de arranque. Y por otra parte, hace de que la horquilla que está funcionando acá tenga un acople hacia dónde, el Bendix que acople hacia el volante de inercia para que el motor empiece a funcionar. El momento en que se desconecta esta corriente, el flujo magnético del electroimán, el momento en que desaparece eso, por ende va a desaparecer el electroimán, va a regresar la horquilla a su posición inicial y por ende el flujo magnético en los campos internos del motor de arranque van a desaparecer, haciendo de que el motor de arranque deje de funcionar. Y esto se repite todas las veces que un conductor le está dando arranque al motor para que el motor de manera independiente después pueda funcionar. No interesa qué tipo de motor, ni qué tipo de combustible, gas, diésel o gasolina. Continuamos, por favor, que ya estamos a punto de concluir. Y lo que queremos hablar es el tema del mantenimiento del motor de arranque. Dice, el fallo más común en el motor de arranque es el tema de las escobillas, que generalmente se las tienen que sustituir o cambiar cada 150 o 200.000 kilómetros. Las malas conexiones eléctricas debido al efecto de la corrosión y el desgaste nos generan resistencia. ¿Qué es la resistencia? La oposición al paso de la corriente. Que ese sistema de resistencia nos va a generar algún tipo de inconveniente. ¿Qué sintomatología puede tener un motor de arranque que esté empezando a molestar y esté empezando a dar algún tipo de problema? Dice, para empezar, para que un motor de arranque no funcione bien, pues porque tu batería está débil, o caso contrario, porque pues el motor de arranque está fallando y no tiene la energía suficiente como para hacer funcionar un motor de arranque. Dice que se escuchan diferentes tipos de ruidos, silbidos. Cuando el Bendix está mal, hay una especie de silbido, porque no está llegando a acoplar de manera correcta.
lo que es el tema del Bendix con el volante de inercia. Aquí este es el último video que quiero compartir con ustedes, los controles de un motor de arranque cuando está instalado en un vehículo. Ok, vamos a controlar en qué condiciones está nuestro motor de arranque. Aquí tenemos una batería de 12 voltios. Estoy en 20 voltios de corriente continua. Estoy colocando las pinzas en el positivo y el negativo y marca 12.9. ¿Por qué? Porque como que acabo de hacer funcionar y el alternador estaba cargando y significa que el alternador está bien. He desconectado las bobinas de manera intencional para que el motor no funcione, porque lo que quiero es que podamos observar con cuántos voltios se queda la batería al momento en que estoy dando arranque. Es normal de que baje el voltaje, pero no tiene que bajar menos de 9 voltios, porque si baja de menos de 9 voltios hay dos problemas que tiene el motor. O la batería ya está desgastada, como que ya terminó su tiempo vida útil de trabajo, o es que el motor de arranque está consumiendo demasiada energía eléctrica y por ende el arranque está en malas condiciones. Veamos. Ha podido observarse de que baja un poco menos y significa de que el arranque está todavía en buenas condiciones. ¿Cómo podemos saber si es que bajara demasiado, si es que es la batería o es que el arranque es el que está mal? Para eso vamos a utilizar un probador de batería. Aquí tengo un probador de batería, se conecta el negativo, se conecta el positivo y me indica cuánto de voltaje tengo. Y ahí me marca que tengo 12 voltios. Voy a simular un arranque accionando este botón, que significa que va a simular un arranque en el motor, va a haber un consumo de corriente eléctrica y este voltaje no tiene que bajar de los 9 voltios. Y si baja de los 9 voltios, pues significa de que la batería está en mal estado. Accionamos y me marca exactamente 9 voltios, un poquito más, tal vez 9.2. Mantengo el arranque durante 10 segundos y no tiene que bajar para poder observar si es que la batería está en buenas o en malas condiciones. Más bien de que baje, como que va aumentando, está en 9.5, significa que la batería está en muy buenas condiciones. Desconecto y regresa a los 12 voltios y la batería se mantiene en perfecto estado. Si el voltaje en el simulador del arranque bajara mucho más, aquí tenemos que está con color rojo, con una letra BAT, que significa que esto es bajo, y después que esto va perdiendo la corriente eléctrica. Este probador también nos sirve para poder verificar baterías de 6 voltios, de 6 y de 12. ¿Listo? Gracias. Caballeros, muchísimas gracias. Esta ha sido la primera parte de nuestro seminario de la parte eléctrica automotriz, la parte básica. Hemos visto y hemos estudiado el tema del motor de arranque. Queremos de que por favor, para recoger el tema del regalo, pues hagan link en el tema del chat y ahí van a poder obtener el obsequio en relación al tema de los beneficios de los bonos. Hay unas preguntas. René, ¿cómo estás, René? Muy buenas noches. Dice que lo puedes subir a WhatsApp. Mira, no te preocupes, que quiero explicar un poquito sobre qué es el tema de SEGMA. Permítame 2 minutos. SEGMA es una comunidad de emprendedores para el tema de lo que es la capacitación en mecánica automotriz. Es una empresa que te va a brindar mucha capacitación gratuita y pagada de acuerdo a la solicitud de las personas que deseen que se hagan los seminarios. Este es nuestro primer seminario.
yo particularmente muy contento, muy feliz por la amabilidad que han tenido de poderme escuchar durante este periodo, un poquito más de una hora. Espero que no haya sido cansador, pero hemos remachado la información y queremos de que quede todo claro en tu mente, de que un motor eléctrico funciona gracias a la presencia de un magnetismo. ¿Okay? Les invito de manera muy cordial de que el próximo fin de semana podamos asistir a la segunda parte de este seminario para poder hablar de lo que es el tema del alternador. No te olvides que después del seminario de la segunda parte, el tema del alternador, se va a otorgar los beneficios de poderte emitir una certificación por las horas que has pasado con nosotros. Desde Apolo, muchísimas gracias. El agradecido soy yo, Ronald. Me dice qué terminales tiene el solenoide. Bueno, hay dos conexiones en el solenoide. Una por donde ingresa la batería, la conexión directa a la batería. En la parte inferior también hay otro perno que va directamente hacia lo que es el motor de arranque, el sistema directamente de los electroimanes. Hay una tercera conexión que es la que viene de lo que es la chapa de contacto. Perfecto. De todas maneras, todo este seminario está siendo grabado. Si alguno desea tener el seminario, no hay mayor inconveniente que se les va a poder solicitar. Franz dice, profesor, muy buenas noches, disculpe la consulta, ¿cuándo podemos recoger el certificado de reconocimiento? Una vez que se termine el seminario, mi estimado Franz, ¿cuándo termina el seminario? Esta es la primera parte, porque nos falta el tema de lo que es el alternador. No he querido hacer alternador y motor de arranque, porque en vez de que estemos 1 hora y media, pues vamos a estar 3 horas. Y 3 horas desde el punto de vista pedagógico es humanamente imposible. Como que te cansas, como que no atiendes, como que no le prestas seriedad al tema, por muy gratuito que sea. Entonces lo que queremos es de que todos salgan provechosos de este seminario. David, muchísimas gracias. Nuevamente el agradecido soy yo. José, muchísimas gracias. Buenísimo. El agradecido soy yo. Gracias por el apoyo. Enrique, de la misma manera te agradezco a ti. Cristian, Cristian, un ratito me está bombardeando. Excelente seminario, disculpe, tengo un enorme problema, pero no sé si bien es la batería o el alternador. Ya perdí la evaluación de la batería, pero entienda que, ya, ok, no te preocupes sobre el tema del alternador, mi estimado Cristian, que el próximo fin de semana vamos a explicar así de manera clara cómo funciona un motor de arranque, cómo funciona un alternador. Yucra, gracias. El agradecido nuevamente soy yo, Daniel de la misma manera, Javier, Rubén, Víctor, a todos muchísimas gracias, un placer, bendiciones al señor Zapata, a Paul, a Cristian, a César, a Oscar, a Jesús, a Alexander, a Milton, a Fernando, Germán, Diego, Rodrigo, Fred, Yasmani, muchísimas gracias. A Caterine, Nina también, muchísimas gracias, muy favorecido por haber estado presente. De parte de Luz, lo mismo, Lucas exactamente igual, Jorge, Cristian, Cristian Rodríguez, Cristian Ledesma, al Rodrigo, gracias, bendiciones,